Ibero te escucha. Exprésalo en Ibero Radio. Voluntariado Ibero presenta Transformando realidades. El que cambia una vida cambia el mundo entero. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Transformando Realidades. Y pues el día de hoy me acompaña Grace, como ya sé, es nuestra co-conductora. Grace, bienvenida. Hola a todos. Y tenemos a dos invitadas, a Raquel Araiza y Natalia Gutiérrez. Bienvenidas, Hola. chicas. Gracias. Hola, muchas gracias. Y bueno, pues el programa de hoy vamos a tratar algo relacionado que es la injusticia climática, pues un poco en torno a la cuestión que estamos viendo actual de toda esta situación climática, toda esta ahora sí cuenta regresiva, podría decirse, que ya tenemos encima. Y entonces, antes de empezar a platicar un poco, pues les voy a dar un pequeño resumen o un contexto de lo que se refiere a este tema. Y pues bueno, en el mundo, dentro de cada país, los efectos del calentamiento global provocado por las minorías más ricas los sufren los más pobres y marginalizados, tanto en comunidades urbanas como rurales e indígenas. Esto es como un pequeño ejemplo de lo que se viene, o sea, de lo que vamos a platicar un poco. Y entonces, pues, Grace, te cedo la palabra. Está bien, chicas. Pues ahora sí, para comenzar, nos gustaría hacerles, primero una pregunta. Y pues obviamente, ¿qué es la injusticia climática y cuáles son sus consecuencias? Si quieres, Raquel, empezar. Bueno, en palabras muy sencillas, la injusticia climática es lo que contaminan los más ricos y terminan pagando los más vulnerables. Y en este caso, pues es específico al cambio climático. Hemos visto que entre el 1 y el 10% de lo que se supone es la parte rica del planeta o países más ricos del planeta son responsables del 50% de las emisiones de CO2 y pues por lo general está asociado con el consumo. Y bueno, no sé si quieras que te siga hablando de las consecuencias o nada. No, sí, tú dale. Bueno, también, Nati, no sé ahorita que tenga que completar. Entonces, bueno, te comento como puntos rápidos de las consecuencias. Es ansiedad climática, una de las más básicas que te suele dar cuando empiezas a involucrarte en todo esto de investigar qué es el cambio climático y cómo te está afectando. Por lo general, a la gente le da ansiedad. Entonces se le denomina como ansiedad climática. Es una violación a los derechos humanos y también pues hay una problemática con la idea de la sobrepoblación como causa de esta crisis climática. En realidad es una idea errónea por el simple hecho de creer que todos tenemos como acceso a los recursos, entonces pues causa mucha controversia y bueno, realmente las consecuencias las estamos empezando a experimentar. Lo hemos visto al inicio del año con los incendios de Australia y ahorita que igual California lleva ya muchísimo tiempo quemándose. Y pues en realidad hay un libro que se llama Límites del Crecimiento, que se escribió en 1972 y advertía precisamente todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, pues si quieren más detalles, consúltenlo. Pueden consultar el libro. Pónganse a leer. Exacto. No, pues lo que dices es muy interesante, Raquel, porque la verdad creo que todos estamos familiarizados con el tema del cambio climático, pero no con la injusticia climática. Y pues la verdad, tal vez es un término como muy nuevo o como muy actual. Y pues yo creo que está súper padre, interesante que ahorita vengan y nos platiquen de él. Nati, ¿qué más tienes que decir para nosotros? Pues como bien lo dijo Raquel, muy atinadamente es eso lo que termina pagando un pobre por lo que consume un rico. Los países grandes como España, Estados Unidos, China, son grandes consumistas y al final pues todos venimos, no somos seres individuales en este mundo,
todos estamos conviviendo con todos todo el tiempo. Entonces, es esa falta de conciencia social. También es un tema social, no solo es ambiental, sino también como que esa empatía que tenemos hacia las otras personas y decir, es mi planeta, pero también es el planeta de otras personas y de muchísimas personas que no conocemos y nunca vamos a conocer y no sabemos que les estamos haciendo ese daño, que les estamos trayendo ese daño. Dentro de las consecuencias, yo creo que yo agregaría, primeramente se me viene a la mente las muertes, ¿no? O sea, realmente este cambio climático está trayendo muchos cambios a la salud de las personas. Al final, la contaminación de ríos y mares, quien termina consumiendo todo ese tipo de residuos de contaminantes y de combustibles, terminan siendo personas que no tienen las capacidades o los recursos económicos como para poder limpiar todo ese tipo de aguas o de comida, el subsuelo, etc., etc., etc. Entonces, creo que sí es una afectación, sí, al medio ambiente, pero también ya está siendo hoy en día una afectación a la salud y pues está viéndose mermada la parte económica, el sector económico más pobre del mundo realmente es quienes están viendo todas estas injusticias, las están viviendo y las están pagando ellos. Pues creo que este problema se debe al consumismo, ¿no? Que enfrentamos hoy en día, ¿no? Estamos acostumbrados a querer todo y consumirlo y así, entonces no nos damos cuenta del impacto, ¿no? Y el impacto es esto, es esta injusticia para con el clima, pero también para con nosotros mismos. O sea, no nos damos cuenta que afectando al clima, afectando nuestro medio ambiente, también nosotros, o sea, nos pasamos a traer, o sea, es una cadenita. Entonces, pues, sí está bastante fea la situación. Brandon. Así es, la verdad, pues bueno, últimamente hemos visto los resultados de toda esta situación entre los incendios, huracanes de categorías muy fuertes. Realmente ya no, las estaciones como tal ya no son lo que antes creías, o sea, sinceramente son cosas que hemos visto, bueno, que nos ha tocado a nosotros ver en piel propia. Por ejemplo, antes decías, el invierno es el de la nieve y el calor es en verano. Pero ahora no, ahora calor puede hacer todo el año y invierno, quién sabe, o sea, si llega a ver. Y bueno, como siguiente pregunta sería, para nuestros seguidores que se quieran interesar y busquen saber sobre la injusticia climática, ¿cómo se involucraron ustedes con estos temas? O sea, cómo ellos pudieran involucrarse también, igual que ustedes están informando de estos temas, o en qué partes podrían informarse más. No sé quién guste comenzar. Vas, Nati, ahora tú. Ok, ahora. No se peleen. Pues en lo personal siempre me ha interesado leer todo tipo de artículos. Creo que es muy importante fijarnos bien en la veracidad y que siempre sea una fuente confiable, ¿no? O sea, realmente no ahorita está mucho de moda que suben en Facebook notas y artículos de dudosa procedencia en donde ponen X o Y cosas que realmente no tienen datos veraces, ¿no? O verdaderos. Creo que es muy importante que nosotros los jóvenes y en general todas las personas, pero más nosotros los jóvenes que somos el futuro de México, empecemos a leer más y a empaparnos más de este tipo de noticias y de artículos, ver más notas de periódico. A mí lo que me sirve muchísimo es que me suscribo a como me llegan notificaciones a mi mail todos los días en las mañanas de noticias de cualquier índole, ¿no? Pero dentro de esto, pues de cambios climáticos. Y creo que ahí es donde yo más me he dado cuenta de que en Facebook es muy fácil caer en este tipo de cosas que no son verdad y de que nosotros podemos pensar que estamos de una manera, pero estamos completamente diferente. Entonces también hay que cuidar mucho qué tipo de fuentes estamos consultando. Así es, la verdad es importante tener toda esta información. Raquel, ¿tú qué opinas? Bueno, desde tu experiencia. O sea, como dice Nati, es muy importante
asegurarte de, o sea, revisar bien qué fuente es la que estás checando. Yo, pues desde muy chica tuve como un contacto con la naturaleza y a mí siempre me enseñaron a cuidarla. Y de hecho a los 12 años fue la primera vez que fui a un movimiento ambientalista. Era para evitar precisamente la minería canadiense aquí en Baja California Sur. Entonces ahí va a ser un claro ejemplo de la injusticia climática, ¿no? O sea, un país primermundista viene, saca provecho y te deja con una población muy enorme sin agua. Entonces, pues desde muy chica siempre tuve este contacto con el medio ambiente y luchar por él. Y en redes sociales, o sea, todo empezó por las redes sociales, como que a tener más brote. Yo veía a un youtuber así como por entretenimiento y se desapareció, y cuando regresó ya era activista, y así como, qué chido, ¿no? Entonces me empecé a meter un poquito más en eso y empecé a seguir páginas que sean un poquito más confiables, que no sean de esas que dicen como que, sí, el medio ambiente, pero al final están sacando provecho. No voy a echar tierra a programas en específico, pero hay muchos programas, ¿no?, que dicen como, danos tus donaciones y nosotros alimentamos a tantos animales o salvamos el medio ambiente. En realidad, tienes que buscar que sea real, o sea, no puedes dejarte llevar, como dice Nati. Es muy importante checar como quién está haciendo la nota o de dónde proviene. Entonces, yo me topé con el concepto de injusticia climática siguiendo a estas, eran varias páginas, en realidad son varias, que les estaban repite y repite. Hace una semana ponían el hashtag injusticia climática y hashtag Friday for Future, y me metí a los dos y empecé a ver que había muchos movimientos y muchas huelgas que se tratan de hacer como casi todos los viernes, o al menos un viernes al año, y ahí es donde me metí más con este término en específico. O sea, siempre investigando, claro, siempre buscando como el trasfondo, cuál es el propósito, y pues así fue como llegué a esto. No, pues sí, la verdad es que sí, hay muchas formas, como dicen, de que hay gente que dirá, ay, no, es que no quiero andar viendo documentales o cosas así, como dices del youtuber, ¿no? Que a lo mejor tal vez es una forma un poco más dinámica o para las nuevas generaciones más llamativo de interesarse por muchas situaciones, como en este caso lo que estamos tratando. Entonces, pues la verdad son formas que se pueden buscar. Entonces, la verdad, entre más información se tenga y más conocimiento tengamos de la situación, pues mayores acciones podremos tomar para, pues, tratar de frenar o mitigar, o al menos tratar de hacer algo desde nuestra trinchera para apoyar la situación. Grace. Pues sí, creo que las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden servir mucho para iniciarte como en temas, ¿no? Que como que encuentras curiosidades y dices, ¿qué significa esto? Pero si te quedas solo con lo que dicen, o sea, como por encimita, ahí va el problema, ¿no? Que como lo tenemos aquí a la mano, decimos, ahorita lo googleamos y ya salió bien. Pues no, o sea, es profundizar y no solamente dejarlo como, es algo que sé, pero solamente sé, ¿no? No entiendo. Entonces, pues eso es muy importante también. Y bueno, pues, chicas, ahorita sabemos que seguimos todavía en pandemia, aunque muchas personas ya no lo vean así, o bueno, seguimos todavía con la situación del COVID. Y pues la siguiente pregunta se relaciona con eso, y es que, ¿qué relación existe entre la injusticia climática y la pandemia que estamos viviendo? ¿Qué ha pasado ahorita que estamos encerrados? ¿Han visto una mejora? ¿Ha habido más movimientos? ¿Ha empeorado? ¿Qué pueden decirme? ¿Quién gusta empezar? Raquel. Pues yo ya prendí el micrófono. Me ganaste, ahora sí. Es que justo el youtuber que seguía se hizo asociado con diferentes plataformas, y una de esas está investigando específicamente y trata de que su público se entere de manera, o sea, que se informen bien, ¿no? Y justo estaba leyendo el semestre pasado, me parece, que hay un concepto que ha estado como bastante tenso, que es Overshoot Day, que es
nuestro día de rebasamiento. Esto es, nosotros estamos consumiendo todo lo que se necesitaba para el futuro. Entonces, con la pandemia, lo que hizo este encierro fue, no sé cómo decirlo, retrasar un mes este día de rebasar como los recursos que ya tenemos. O sea, no sé si me doy a entender. Pongámoslo así, tenemos planeado 5 años de petróleo y ya lo tienen repartido en gasolina, bla, bla, bla. Lo que estábamos haciendo es alcanzar esos 5 años, o sea, de aquí a dentro de 5 años ya nos comimos todo eso. Bueno, lo que hizo la pandemia fue eso, aplazarlo un mes, pero fue nada más un mes lo que se aplazó. O sea, tendríamos que durar no sé cuántos años encerrados para hacer que nuestros recursos se nivelen y tener como un colchón para nuestro futuro. Entonces, pues eso es lo que yo he visto que en medida ha hecho que algunos gobiernos despierten con respecto a esto. Así es. Grace, ¿quieres comentar algo? No, pues nada más que es un tema muy sensible, ¿no? Digo, o sea, como sociedad, pues sentimos feo la pandemia, ¿no? Pero literalmente fue un respiro para el medio ambiente. Entonces, Sí. digo, por un lado yo estoy súper agradecida por la pandemia, obviamente no por las muertes y por todo lo feo que llevó la pandemia, pero en el ámbito de la naturaleza, pues la madre tierra se defiende. Y si no entendemos por las buenas, pues es por las malas. Nati. Así es. Aquí yo creo que, bueno, yo separaría mi comentario en 2 conclusiones, ¿no? La primera es que creo que con esto de la pandemia sí se tomó un poquito más de conciencia social, porque, bueno, yo me tocó ver a mucha gente que hablaba, comentaba y compartía incluso imágenes de, por ejemplo, Venecia con sus aguas ya súper limpias y, por ejemplo, de que, no sé, aquí en Querétaro, no nos vayamos tan lejos, gente que tomaba fotos desde Central Park, desde Juriquilla Towers, desde algún edificio que se notaba como la contaminación, el famoso smog de toda la ciudad, y con esto de la pandemia como empezó como a cambiar todo esto, creo que como que se viralizó mucho eso también, y obviamente no es suficiente, nunca va a ser, creo, suficiente el hecho de querer concientizar a todos, pero creo que sí hubo un pequeño avance en esa parte de la conciencia social. Y el segundo comentario iría hacia algo que estaba comentando yo al principio, que al final siento yo, esa es una idea totalmente personal, que toda la gente pobre, en su mayoría, fue la que falleció. La gente pobre, la gente que no tenía recursos económicos, la gente que no tenía acceso a un hospital, a salud, atención médica, a todo ese tipo de cosas, al final es la gente que tristemente falleció bajo esta pandemia. Y digo, mucha gente que tiene el dinero y la capacidad y todo eso de pagarse una buena atención médica, nunca se dio cuenta que realmente todo este tipo de cosas le afecta a los que menos tienen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pues acceso ya por lo menos a internet, a luz, podemos hacer este tipo de cosas como lo es el Zoom, ¿no? Entonces, creo que nosotros ya somos de la parte que es muy afortunada. Hay mucha gente muy pobre en México todavía que no tiene ni siquiera acceso a agua o a luz, y pues muchísimo menos a una buena salud, ¿no? Entonces creo que aquí toca otra vez eso de la injusticia climática con lo de la pandemia, porque ante este tipo de cambios globales, quienes lo sufren pues son los pobres. Neta, lo que dices tiene todo el sentido del mundo, porque digo, fue un respiro para el ser humano, porque obviamente la injusticia climática, como decían en un inicio, es como lo que hacen como los ricos,
o incluso los de clase media, todo lo que consumen, todo lo que contaminan y que afectan a los pobres, ¿no? Y pues ahorita fue esa clase la que se pudo resguardar, pero otra vez los perjudicados fueron los que menos tienen. Entonces es un ciclo que no para de alguna forma, ¿no? Y pues es por eso que es tan importante ser conscientes desde que te lavas las manos, ¿no? Y tal vez desde la secundaria nos vienen enseñando esto, ¿no? Como de cierra la llave cuando te lavas las manos o quién sabe qué. Y a veces lo tomamos como de, ok, ¿no? Pero no es ok. O sea, estás jugándote la vida de otras personas. O sea, así tiene el impacto. Una pequeña acción, así es su impacto. Sí, pues es que en realidad es un dilema ético que pues tiene que ver con todos. Y justo pues leyendo, ¿no?, varios artículos y todo esto, entiendes que la injusticia climática por lo general se nota cuando estás en una postura de, va a sonar muy feo, pero hay gente que habla así, dice, el pobre es pobre porque quiere, o los pobres no deberían de tener hijos porque no los pueden mantener, o son la causa de que haya tanta crisis en el clima, o sea, ya ni siquiera cambio climático, o sea, ya dicen como que es una crisis por causa del pobre. En lugar de estar hablando de una sobrepoblación, deberíamos estar hablando precisamente de esto, de el hábito consumista que está ahorita y cómo es que eso es lo que verdaderamente está afectando a todos. O sea, tal vez puedes prevenir muchas cosas, como decía Nati, o sea, es más fácil resguardarme, tengo más acceso a medicina, a doctores, etcétera, etcétera, pero tarde o temprano también te va a llegar la hora en la que tengas que pagar por esta crisis que nos va a afectar a todos, o sea, tanto la pandemia como el cambio climático, y hay que empezar a reducir también la manera de consumir, porque es muy exagerada todo lo que está causando. Es que sí está complejo, la verdad, ¿no? Y sobre todo creo que en México, bueno, no sé en general en Latinoamérica, ¿no? Pero yo siento que México es un país muy consumista, ¿no? De que vamos a cualquier lugar y nos encanta comprar cualquier chunche que no nos va a servir, pero ahí vamos porque nos gusta, ¿no? Entonces, pues también hay que empezar a verlo, a consumir lo que nos es útil y lo que no va a perjudicar. O sea, hay cosas que no son prioridades, y más ahorita en un mundo en el que ya no nos podemos dar ese lujo, porque como decías a la mitad de la plática, Raquel, ya los 5 años ya están aquí, o sea, ya no tenemos respaldo, o sea, ya están aquí los 5 años, entonces es ahora, o sea, el futuro es hoy, viejo. Exacto. O sea, podrá sonar muy de broma, ¿no? El futuro es hoy, pero es que en realidad sí hay que darse cuenta de todo esto. Y yo, por ejemplo, me parece muy intrigante el que sea una moda ahorita el cambio climático. Es como que, ay, sí voy a ser eco-friendly y me voy a hacer vegana y voy a ir al mercado orgánico y etcétera, etcétera. Y si armas esta burbuja rosa de esto es apoyar al planeta, entonces los que no tienen los recursos para pagar comidas arriba de 200 pesos porque es vegana, van a creer que no tienen, o sea, que no hay manera en la que ellos puedan ayudar. No es cierto. O sea, mi abuelita se iba al mercado a comprar la fruta que no venía en plástico, llevaba su morral. O sea, hay cosas muy básicas que la gente ignora o desprecia porque no está de moda eso. Entonces, incluso ahí lo podemos ver como, pues ahora sí que el capitalismo aprovecha esto y lo toma y dice, bueno, ahora te voy a vender popotes metálicos, que que crearlos contamina lo mismo que crear tantos cientos de popotes de plástico.
y digo, todos pasamos por ahí, no les voy a mentir, yo también llegué a comprar mi popote metálico y después me dijeron, no, mejor compra de bambú o de aguacate, no sé qué, pero es eso, es ir viendo, es ir investigando qué es real, qué no es tan real, y no dejarse llevar, o sea, no dejarse llevar por la mercadotecnia y tampoco dejarse llevar por esto de las etiquetas, ¿no? Porque la mayor parte de las veces como te cobran más por llevar una etiqueta que dice libre de gluten o libre de ciertas cosas. No, la verdad sí fue un tema bastante interesante y pues bastante actual a la situación que estamos viviendo. Y pues ya para ir cerrando, no sé si gustan compartirnos alguna reflexión o algo como para que nuestros seguidores se queden reflexionando y tal vez desean sumarse a algún movimiento o algo. No sé, alguien quiera comenzar. Ahora vas tú, Nati. Sí. Pues aparte de todo lo que ya hablamos, creo que también era importante y es importante yo mencionar o abordar el tema de pues, las políticas públicas, ¿no? Y de nosotros qué participación ciudadana estamos teniendo. Creo que la base para muchísimas cosas que se pueden hacer para este tipo de cambios grandes, de empresas grandes, empieza con una política pública y con que un ciudadano sea un buen ciudadano y realmente escoja algún mandatario o algún presidente, algún gobernador, que tenga como prioridad todo este tipo de cosas de conciencia hacia el medio ambiente. Bueno, creo que es entrar como que en un tema muy político, muy polémico, el hecho de que actualmente pues la CONAMP perdió el 75% de su presupuesto, pero bueno, creo que parte de ser un consciente para el medio ambiente también hay que ser consciente en la política y de escoger bien quiénes son nuestros mandatarios, qué políticas públicas van a impartir en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, para poder avanzar realmente, ¿no? Y esa participación ciudadana es precisamente la que da hincapié a todas estas políticas públicas, ¿no? Una política pública no se puede impartir, no se puede aprobar si no hay participación ciudadana, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy importante y es la base para muchísimos cambios grandes y significativos que podemos traer a México. Así es, la verdad es empezar todos a hacer algo. Raquel. Sí, es que justamente lo que está hablando Nati, yo sí les traigo una invitación muy específica, es justamente hablando de lo político. En México se va a hacer una votación para extinguir los fondos del cambio climático del país, la protección de personas defensoras de los derechos humanos, la investigación científica, etcétera, etcétera. Entonces, Friday for Future México, en específico, está invitando a que formen parte de una tormenta que se está haciendo en Twitter y mandar correos a los diputados y diputadas que son parte de esta votación. Entonces, pues esto sí quería como que comentarlo. Es algo que no se debería de poner en duda, pero aún así nuestro gobierno está quitando estos fondos o está considerando quitar estos fondos. Y siento que nadie está hablando de eso, o sea, en cuestión de las redes sociales, y sí es muy importante participar, y esa es mi invitación, o sea, quieren empezar a formar parte del cambio, ahora sí que, pues, sigan estas páginas de Friday for Future, y pues se van a informar muchísimo de lo que va pasando en el país, y los movimientos que se empiezan a hacer. Así es, pues bueno, esas son las páginas, la invitación que nos dejan nuestras invitadas. Y pues bueno, Grace, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Pues creo que todo se reduce a 3 palabras, ¿no? A ser consciente, a ser objetivo y a informarnos. O sea, esa información hay que verla con objetividad. Y ya viéndola objetivamente nos volvemos conscientes de nuestras acciones, ¿no? Porque para todo lo que decían Nati y Raquel ahorita, es primero ser conscientes de nosotros, luego ser conscientes que pertenecemos a una sociedad
políticamente también, ¿no? Entonces, pues somos responsables también. Ahora sí que es una frase que dicen, creo que las abuelitas o algo así, como de que el pueblo tiene el gobierno que merece, ¿no? Básicamente. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Y pues ya esa sería mi reflexión, Brandon. Así es. Y pues sí, bueno, ya todo lo dijeron ustedes. Pues ahora sí que hacer la invitación de que si nosotros podemos hacer algo, pues existen muchos recursos, muchas formas de empezar, aunque sea con un granito de arena hace la diferencia, es una frase que siempre digo. Y pues bueno, agradecerles, chicas, Raquel, Natalia, por estar aquí, compartir su conocimiento y su experiencia, de verdad, ha sido muy valioso. Grace, como siempre, estar aquí apoyándonos. Gracias. No, muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias, un honor estar en un espacio como este. No, gracias a ustedes y pues, igual agradecer a nuestros seguidores y pues esto sería todo. Nos escuchamos en un siguiente episodio aquí en Transformando Realidades. Voluntariado Ibero presenta Transformando Realidades. El que cambia una vida cambia el mundo entero. Ibero Radio Puebla. No solo la voz de uno. La voz de todos. Conectados con tu mundo.